Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Quedo atenta a las instrucciones del equipo de Madrid. Hola Rocío, encantado de contar contigo. Bueno, vamos a empezar. Por favor, nos confirmáis que oís y veis bien en el chat. Vamos con un poco de retraso porque hemos tenido algunos problemas para establecer la conexión. Vale, ya me están confirmando que se oye. Muchas gracias. Empezamos entonces. Bueno, buenas Pues noches. nada, bienvenidos a este webinar. Gracias por asistir. Nos alegra saludar a todos vosotros, a nuestros capítulos aliados e invitados y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde cualquier parte del mundo. Os agradecemos vuestro interés y vuestra asistencia. Como siempre, comienzo presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez González, soy presidente del capítulo de Madrid y junto con nuestro equipo de webinars formado por Rafa Pagán, José Barato, Infa Muñoz, Eva Vicino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia en la que participa Rocío Briceño como ponente. La ponencia lleva por título Guía práctica para la agilidad empresarial. Y como siempre comenzamos dando las gracias al ponente por el tema que nos presenta. Gracias, Rocío. Bienvenida. Bueno, a modo de introducción y en palabras de la ponente, comentaros, ella dice que la agilidad empresarial tiene beneficios como anticipar cambios en el mercado, así como crear un ambiente óptimo para innovar y desarrollar una mayor competitividad. Además, aumenta la fidelidad de las personas colaboradoras y de los clientes hacia la compañía y reduce costos, al tener una visión oportuna de los resultados financieros. Ella hace referencia a una guía que es producto de 18 años de trabajo y de experiencia de la ponente en organizaciones públicas y privadas, desarrollando en 3 continentes con varios idiomas y contextos culturales, en los cuales pudo apoyar a industrias de todo tipo para alcanzar sus transformaciones ágiles. En cuanto a Rocío, Rocío es gerente de tecnología analítica y enérgica con profunda experiencia en el desarrollo de software, gestión ágil y de proyectos. Es US Active Security Clearance, esto es una autorización de seguridad activa por parte de Estados Unidos. Tiene una larga trayectoria en instituciones públicas y privadas en Estados Unidos, América Latina y Europa, en el desarrollo de nuevos productos. Ha trabajado en la Universidad de Harvard, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Fue candidata a vicepresidencia por las elecciones nacionales de Costa Rica en 2022, cofundadora de Social Impact Agile con Alistair Cockburn y uno de los futuros visionarios en Ágil, según el manifiesto Ágil de Scrum Alliance de 2020. Antes de comenzar con la ponencia, quería comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU será gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un correo con el código para su reporte y las instrucciones necesarias para ello. Comentaros también que podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que la ponente las vaya respondiendo una vez que finalice su presentación. En breve también tendréis disponible la grabación de este webinar en vuestro canal de YouTube, al que podéis hacer también desde la web del capítulo. Y ahora, sin más retraso, damos paso a Rocío, a quien cedo la palabra. Un placer saludarte y escucharte. Puedes comenzar cuando quieras, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, un placer siempre estar aquí y siempre es un honor compartir con el equipo de España, en especial con el equipo de Madrid, con quienes me considero amiga del capítulo y, y la verdad es que ya han sido varias interacciones ya desde hace varios años y siempre es un placer trabajar con ustedes. Me disculpo con todos los participantes por el retraso técnico que tuvimos, un tema de plataformas y de cómo conectarnos. Sin embargo, me disculpo porque sé que el tiempo de todos es bastante valioso. Bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar una pequeña guía que escribí con mi hermana, tuve el placer de escribir con mi hermana. Resulta que hace aproximadamente 2 años yo tenía una serie de conferencias
presenciales después de la pandemia, retomando el tema de agilidad empresarial y hablando tanto en agilidad para el sector público como para el sector privado. Con el infortunio de que saliendo a andar en bicicleta me atropelló un carro. Tuve un accidente y entonces no pude hacer la gira de conferencias que pensaba hacer. Entonces, dado que ya estaban todos los compromisos, mi hermana me dijo, yo te cubro. Y yo, ok, como trabajamos juntas. Y así fue como nació esta guía. Porque resulta que para que ella pudiera cubrirme, sintetizamos los puntos principales que se iban a dar en las empresas y en las diferentes conferencias en 6 puntos, que es ese dibujito que ven en la pantalla. Y ahí ven también la foto de mi hermana y yo, en donde nos concretamos en esos 6 puntos para poder explicar prácticamente todo lo que había que hacer en, digamos, de una manera muy sencilla con el tema de agilidad empresarial. No es un método prescriptivo, es una guía de referencia que coexiste con cualquier otro método que ustedes quieran poner o con cualquier otro framework que ustedes quieran poner o con cualquier otro toolbox, en el caso, por ejemplo, de como llaman Discipline Agile, que ustedes quieran poner. Entonces, es una referencia que abstrae a nivel macro lo que hay que entender antes de ponerse a meter cualquiera de estos grandes frameworks o métodos o formas de agilidad escalada. Y vamos a centrarnos en lo esencial. O sea, esta guía en realidad lo que se centra es qué es lo esencial que usted tiene que entender en su empresa, en su equipo de trabajo, en su organización, para poder hacer un camino de agilidad un poco más sano. Si tienen alguna duda, igual como lo dijo mi compañero Jesús, la pueden ir colocando en el chat o pueden levantar la mano y podemos irla aclarando conforme pasamos el camino. Para poder hablar de agilidad empresarial, tenemos que hablar de qué es una empresa y por qué son importantes las empresas. Todo el mundo quiere tener empresas. Y cuando hablamos de empresas, mucha gente dice, bueno, es que las empresas son solo para generar dinero. Y alguna gente sataniza el tema de generar dinero. Y está bien, las empresas crean bienes y servicios para satisfacer necesidades y deseos. Y dentro de la definición de empresa está la creación de riqueza. Si una empresa no está generando riqueza, entonces ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque esa generación de riqueza genera desarrollo, ese desarrollo se ve manifestado en el empleo, se ve manifestado en prosperidad y en progreso, porque se genera un círculo económico alrededor que va generando progreso y evolución en un ecosistema económico en un país o incluso a nivel global, si estamos hablando de empresas que ya son internacionales. Las empresas sanas requieren comunidades sanas. O sea, cuando hay una empresa que llega a algún lugar, eso significa que tiene que haber talento humano en ese lugar, que tiene que haber seguridad en ese lugar. Entonces, las empresas van generando comunidades sanas porque van generando progreso. Y por otro lado, cuando hay crecimiento empresarial, un crecimiento empresarial sano, sea un bienestar social, porque es un motor de comercio, de educación, de seguridad, de servicios. Una empresa buena no va a estar en un lugar en donde no tiene buen servicio, por ejemplo, de electricidad, de agua o de internet. Eso significa que toda esa zona va a ir generando buenos servicios de electricidad, de agua, de internet. Entonces, por eso es que también es importante que nosotros cuidemos las empresas. Y parte de cuidar las empresas es que las empresas puedan generar esos productos de manera eficiente. Y para generar esos productos es que estamos nosotros trabajando en proyectos, nosotros trabajando en productos, nosotros trabajando en flujos de valor, nosotros trabajando en agilidad, nosotros trabajando en proyectos. Ok, aquí tenemos varios retos en el mundo. Para empezar, estamos en un periodo post-pandemia, en donde se colapsó muchas cosas, pero también se activó mucho la globalidad, la virtualidad, y muchas zonas que no tenían acceso a hacer venta de bienes y servicios, ahora se activaron a venta de bienes y servicios.
Tenemos otros retos. Estamos en un periodo entre guerras, donde estamos con un planeta colapsado con un montón de guerras. Ustedes en el lado de Europa todavía lo pueden sentir más en carne propia, en donde estamos sufriendo un tema de reacomodo y reorganización mundial, en donde pues un día vemos una noticia de que hubo un ataque, al día siguiente vemos otro ataque en otro lado. En este lado del continente también tenemos un montón de retos en temas de guerras de otro tipo, que son guerras, por ejemplo, de narcotráfico, guerrillas, temas de seguridad también, y por supuesto todo el colapso político que esto genera. Eso también nos afecta dentro de las empresas, afecta la toma de decisiones, en donde tenemos que variar y tomar decisiones más rápido para poder sacar productos al mercado con diferente demanda, pero también con ciertas restricciones de que no podemos proyectar a muy largo plazo. Porque, por ejemplo, digamos, si hablamos del lado de Latinoamérica, de Costa Rica, en este momento la política cambiaria, el tipo de cambio, está bajísimo. Eso afecta a todo lo que es el sector de importaciones. Sin embargo, para la atracción turística, puede ser que eso sea beneficioso. En Estados Unidos estamos hablando también de un tema de inflación. Yo estoy en ese momento viviendo en Chicago, pero también la parte de ciberseguridad está muy, muy elevada y muy consciente por todo este tema de las guerras y de la seguridad. Estados Unidos es un foco de ataque. Entonces, todo lo que es ciberseguridad y todos los proyectos de ciberseguridad subieron de prioridad, todos los otros proyectos bajaron de prioridad. Entonces, esa es la lectura que nosotros vemos en el mundo dependiendo de la zona geográfica en la que estemos, dependiendo de dónde están nuestros clientes, dependiendo de a qué mercado queremos llegar, y todo esto requiere agilidad. Todo esto requiere ser flexibles, requiere cambiar un modelo de contratación. Antes se contrataba personal a largo plazo, ahora tal vez se contratan por staffing o por terceros o subcontratistas en contratos más cortos. Aquí en Estados Unidos se utilizan mucho los contratos cortos de 3 o de 6 meses, precisamente por toda esta volatilidad. Eso abre otro mercado, abre otra forma de hacer negocios, pero también cierra las formas tradicionales a las que estábamos acostumbrados. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos que nuestras organizaciones sean sustentables y dinámicas. Y para eso requerimos agilidad. Tenemos grupos y equipos de trabajo que se conforman como estos paracaidistas, que en medio de donde van cayendo, se agarran de las manos y empiezan a formar equipo, pero también pronto se tienen que soltar, y entonces ahí es en donde dices, bueno, pero es que si yo soy director de un proyecto, director de un equipo, si yo soy gerente funcional o gerente de entrega, de delivery manager, ¿cómo hago yo con esta volatilidad de gente para poder trabajar la cultura organizacional, para poder trabajar la escalabilidad y para poder generar productos estables? Bueno, pues bienvenido a nuestra era. Esto llegó para quedarse y así va a continuar siendo. La forma anterior en la que los equipos de trabajo eran estables y la gente se quedaba 20 años trabajando en una compañía, ya no más. Ya eso ya pasó. La nueva forma de crear empresas de organizaciones es una forma más rápida, es una forma más autocrática, es una forma más temporal. Y tenemos que empezarnos a sentir cómodos con ese constante cambio y empezar a generar relaciones que estén abiertas a ese cambio constante y empezar a entender que las culturas organizacionales y que las generaciones de estos chicos que están saliendo de las universidades son generaciones que ya no buscan tampoco un trabajo de los siguientes 20 años en su vida, ni estar completamente amarrados a la oficina. Entonces, bueno, aún con todos estos cambios, las empresas deben generar valor. Y el valor debe de ser medido con retorno de inversión y con valor al cliente final. El valor también tiene que estar ligado a la visión y a la identidad de la empresa. Tiene que tener también un carácter social, tiene que impactar en la calidad de vida tanto de los trabajadores como de los clientes. Y bueno, todo esto genera prosperidad y dinámica
en el mercado. Entonces, bueno, ¿qué es agilidad empresarial? Como bien lo mencionaba ahora mi amigo Jesús, la agilidad empresarial tiene que ver con que nosotros podamos generar valor y generar estos resultados con estos cambios turbulentos, en este mundo pica, en este mundo buca, en este mundo Bani, como ustedes lo quieran llamar, con todos estos términos en donde todo es ambiguo, todo es incierto, todo es muy rápido, pero nosotros tenemos que seguir generando resultados y ser flexibles para ir bordeando todos los tropiezos que puedan generar en el camino y llegar al resultado. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Qué es este ciclo? ¿Qué es lo que viene dentro del libro? El libro es un libro muy pequeñito, tiene apenas 70 páginas, es muy directo al grano y se basa, si verán en el centro y en el 01. El 01 es alrededor de donde trabaja todo el resto del ciclo de agilidad empresarial. Y es entienda a su cliente y defina el valor. ¿Cuál es el valor que nosotros estamos dando? ¿Y quién es nuestro cliente? Porque a veces nosotros nos centramos en el producto o seguimos trabajando en inercia, en productos que siempre hemos vendido, pero ya no hay más clientes para ese producto. ¿Cuál es el valor que se le da a ese producto? Pongamos un ejemplo. Las empresas que por siglos han elaborado bebidas alcohólicas. Por siglos se han elaborado bebidas alcohólicas, hay toda una industria alrededor, hay una tradición de generación en generación. La industria de las bebidas alcohólicas ha estado en diferentes mercados y se vuelve como casi que como una forma de vida. Pero resulta que hay una generación, que es la generación de los Zetas, que no consume tanto alcohol, que para sus fiestas y para su entretenimiento no son altos bebedores de licor. Ellos cuidan mucho su salud y dentro de su educación, este nicho de mercado que está creciendo es un nicho de mercado que no consume tanto alcohol. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Sus productos varían. Resulta que empieza un nuevo producto que es altos consumidores de agua, por ejemplo, con electrolitos, de aguas saborizadas o de bebidas alcohólicas con bajo porcentaje calórico. Estas como sodas carbonatadas que no tienen azúcar y que tienen un bajo contenido alcohólico. Entonces, ¿cuál es el cliente? ¿Quién es mi mercado? ¿A quién yo le vendo más? ¿Cómo está divirtiéndose la juventud en este momento? ¿Cuál es el valor que yo les doy? Eso implica que entonces, desde la concepción de mi cliente, yo defino mi valor, eso cambia toda mi estrategia. Porque la definición de valor cambió. Mi estrategia cambia. Mis proyectos cambian. Mi definición de portafolio de proyectos cambia. Una vez que yo entiendo esto, entonces tengo que entender también cómo se autoorganizan los equipos de trabajo. Dentro de la empresa, ya entendimos al cliente, entonces en el punto número 2, tengo que entender también quiénes son mis colaboradores y cómo se organizan ellos dentro de la empresa. Estoy en una empresa que es multinacional, estoy en una empresa que es de mercado, estoy en una empresa muy tradicional, estoy en una empresa muy creativa. Estoy en una empresa que es mixta, que tiene un grupo que es muy creativo y otro grupo que es muy burocrático. Estoy en una empresa que tiene comunicación formal o estoy en una empresa que tiene comunicación informal o ambas. Entonces, tengo que entender cuáles son los equipos de trabajo. Eso tiene que ver también con la cultura organizacional. ¿Cuál es la forma de organización formal de esos equipos de trabajo y cuál es la forma de organización informal de esos equipos de trabajo? ¿Y cuáles son las líneas de comunicación? ¿Cuáles son los canales de comunicación que tienen? Porque una vez que entiendo cómo es la anatomía de mis equipos de trabajo, ya habiendo entendido también quién es mi cliente y cómo genero el valor, ahí, ahora sí, yo puedo trazar una línea de acción. Yo no puedo trazar una línea de acción sin entender a la gente con la que estoy trabajando, sin saber quién es líder, quién es seguidor, cuáles son las fortalezas de los equipos.
cómo está distribuida mi organización. Ese es el punto número 2. Punto número 3, habiendo entendido cuál es el valor que vamos a aportar y dónde está mi cliente, habiendo entendido cuál es la anatomía de mi empresa, entonces ahora sí, ¿cómo estamos trabajando ahora? Los flujos de valor actuales. ¿Cómo estamos as is en este momento? ¿Cuáles son esos mapas de flujos de valor? ¿Por qué? Porque después vamos a meter bisturí, porque vamos a trabajar en los nuevos productos que queremos generar, en el nuevo valor que queremos generar y en agilizar esos flujos de valor. Pero para poder hacer eso, primero tengo que entender cómo está ahorita trabajando la empresa. ¿Dónde están esos flujos de valor? ¿Cómo están diagramados? Muchas veces, en muchas de las consultorías a las que yo voy, esto no existe. O sea, todo el mundo sabe que trabajamos y que entregamos cosas, pero no saben cómo, no saben cuál es la ruta de trabajo de creación de valor. Entonces, no saben dónde están los cuellos de botella. Me pasó, por ejemplo, una consultoría que hice hace poco, que era para el gobierno federal precisamente, en donde se hacían estudios clínicos para generar nuevas medicinas. A la hora de ver, ellos tenían un proceso muy definido en papel, pero a la hora de trabajar los estudios clínicos, dónde se asignaba el dinero, cómo se reclutaban las personas para hacerse esos estudios clínicos, dónde se registraba la información, dónde estaban los médicos especialistas que llevaban y revisaban los resultados de todos esos casos de estudio. No había un diagrama completo de todos los flujos de valor que se requerían, desde el momento en donde se aprobaba un estudio clínico hasta el momento en donde se aprobaba la medicina. Entonces, ¿cómo voy a optimizar algo que no tengo claro qué es? Queríamos meter en este caso inteligencia artificial para agilizar algunas de las partes de tomas de decisiones, pero ¿en dónde vas a meter inteligencia artificial si no sabes dónde están tus cuellos de botella? Entonces ahí es en donde tenemos que ver, ok, yo entiendo cuál es la anatomía de trabajo de mis equipos, pero ¿cómo mis equipos generan valor? Eso hay que diagramar. Luego de esto, ya trabajamos en el punto 4, que es elimine los bloqueos de colaboración con Agile. Ahí sí, ahora sí, tráigase el Scrum Master y tráigase también al Agile Coach y tráigase a la gente de disciplina Agile y tráigase el especialista en Safe y tráigase a todos los que ustedes se quieran traer. Pero hasta el punto 4 yo estoy lista para empezar a meter agilidad y empezar a eliminar los bloqueos y hacer colaboración. Y ahí sí, metamos las reuniones diarias y todo lo que ustedes quieran meter, pero ya sé en dónde. No es simplemente yo voy a hacer esto porque como feligrés yo creo que es que esto es lo que tengo que hacer y a todas las empresas le aplico lo mismo. No, todas las empresas son diferentes, todos los productos son diferentes, todos los clientes y los enfoques a los que estamos generando resultados son diferentes. Entonces hay que entender primero cuál es el valor, cómo trabajan mis equipos y cuál es la anatomía de lo que vamos creando para poder decir, ok, aquí es donde está el cuello de botella, aquí es donde tengo que meter el bisturí, aquí es en donde tengo que empezar a agilizar. Y entonces ahí ya empezamos a ver los resultados y los retornos de inversión de agilidad. No es simplemente, bueno, entonces ahora todo el mundo llego yo y lo certifico y hago toda la empresa que todo sea Scrum Master. ¿Y como para qué? Para gastar el presupuesto que tengo de capacitaciones. ¿Y eso qué valor me va a dar? Yo tengo que dirigir mis recursos para generar los resultados que generen el cambio que yo quiero lograr para generar valor. Entonces, ahí es donde también entendemos cuáles bloqueos vamos a quitar y entonces cuál de todos los frameworks que hay en el mercado, de todos los métodos que hay en el mercado, me va a ayudar a hacer mi propia receta exitosa de mi adaptación de agilidad para mi empresa. Porque no es solamente seguir by the book, lo que dice aquel, lo que dice este, lo que dice el otro, porque no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Solo lo estamos duplicando. Pero hay que entender el contexto y hay que trazar un camino que sea el camino adecuado para mi empresa. ¿Ok?
Entonces ese es el punto 4, ahí es a donde sí ya vamos a los métodos. En el 5, ok, nosotros ya aplicamos cualquier tipo de herramienta que usted quiera, esa es la que se adapte a desbloquear los flujos de valor que usted quiere abordar dentro de su empresa, pero eso hay que medirlo. Eso hay que medirlo basado en datos. Porque si no, entonces, ¿cómo sabes si tuviste resultados o no? Entonces aquí hay que observar, hay que escuchar y hay que analizar basándose en datos y en retroalimentación. Y aquí es a donde hay que definir, podemos definir los OKRs o podemos definir los KPIs o podemos definir los indicadores que usted quiera definir, los estudios de clima organizacional, las tasas de attrition o de salida de personal, todo eso tiene que ser datos que sirvan al objetivo de valor que yo definí al inicio, en el punto 1. Entonces, con eso nosotros vemos cuáles son los datos y para qué son los datos. Porque yo he visto un montón de empresas que recolectan y recolectan estadísticas, pero no toman decisiones. Tienen las estadísticas ahí nada más como para sentirse bien de que recolectan los datos. Pero aquí vamos al punto 6. Nosotros basamos en datos y en retroalimentación para tomar decisiones. Tomamos decisiones y mejoramos y volvemos a plantear el ciclo. Volvemos a repetir otra iteración de agilidad organizacional. Pero ya supimos que ya hicimos la evaluación desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de nuestros colaboradores, desde el punto de vista de cómo estamos trabajando, desde el punto de vista de dónde queremos meter las diferentes partes de agilidad para poder desbloquear la colaboración y viendo los datos, entonces ahora sí, ya hice este ciclo, tomo una captura de cómo vamos y dónde ajusto y volvemos a repetir el ciclo. Sí, ¿tiene sentido? ¿O los enredé mucho? Bueno, eso a grandes rasgos es el ciclo. Ahora, esto se oye muy bien. En el libro, nosotras hicimos un mapa, diagramita, en donde se ven las diferentes acciones para poder hacer esto y para poderlo implementar. Nosotros nos basamos fuertemente en los dominios de agilidad empresarial de Business Agility Institute. Si ustedes se fijan, en este ciclo de Business Agility Institute, y no queríamos repetirlo, no queríamos nada más como tomarlo como referencia y también como dar una abstracción más sencilla, pero también haciendo referencia a los dominios que ya existen en Business Agility Institute de cómo nosotros podemos ir implementando esto. Entonces, si ven, tenemos 3 partes del círculo más externo, en donde aparece el liderazgo, individuos y operaciones. En la parte del liderazgo, vemos a la gerencia, vemos los equipos de trabajo y vemos la estrategia de agilidad. Si se fijan, el punto 1 del ciclo de agilidad empresarial que Marcela y yo escribimos, va muy fuertemente ligado a lo que es la estrategia. En el segundo círculo está la parte de los individuos, en donde tenemos una mentalidad de crecimiento, tenemos lo que es el apropiamiento y el ser responsable de los resultados y el seguir trabajando en la excelencia continua. Eso tiene que ver con individuos. Nosotros aquí lo que consideramos y lo que vimos es que los equipos ahora son adocráticos, temporales y varían grandemente. O sea, la temporalidad de los trabajadores es por proyecto y varía muy, muy rápido. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en adquirir el personal que ya tiene esos valores dentro de la empresa. Entonces, ya cambiamos el modelo de contratación a un modelo de contratación por valores, no solamente por competencias, sino por competencias y por valores. Porque si no, entonces no vamos a generar en tan corto periodo de trabajo una cultura organizacional. Antes las compañías contrataban a alguien cuando
salía del colegio, salía de la universidad, y durante los siguientes 20, 30 años moldeaban la cultura. Tanto así que la persona llegaba y se jubilaba, y usted le veía el código de barras de activo de la compañía, y te hablaba como si pregonara los valores de la compañía, la cultura de la compañía. Ahora ya la gente no crece dentro de la compañía por tanto periodo de tiempo. Crecen dentro de la compañía en periodos muy cortos. Entonces tenemos que contratar esos valores que queremos atraer a la empresa y seguir trabajando sobre esos valores. Esto tiene que ver con entender la anatomía de los equipos, que es el punto número 2. Lo otro es la parte de operaciones. Ahí sí, ok, ¿cuáles son los procesos? ¿Cuál es la estructura de agilidad? Y cómo se trabaja lo que es la agilidad empresarial. Aquí ya estamos hablando de los flujos de valor y los productos que estamos generando. Que ese es el punto número 3. Y también tiene que ver mucho con el punto número 5, que es, ok, ¿cómo vamos a medir? Y bueno, vemos en el círculo más interno, en donde hay un board o una junta directiva, está una fuerza de trabajo y están los socios. Ya aquí ya estamos hablando ya más largo, a más macro, cómo son las relaciones, y por supuesto en el centro, dónde está el cliente. Nosotros esto lo simplificamos a los 6 pasos que les comenté en el círculo concéntrico. Otra herramienta que también hacemos referencia es el radar de Agility Health para lo que es hacer la medición de agilidad antes de iniciar todos estos procesos. Antes de iniciar con lo que es una transformación o un crecimiento de agilidad empresarial, es bueno saber cómo estamos. Y esta herramienta, el radar de agilidad de Agility Hub, es muy útil. Ellos tienen varios, dependiendo de lo que ustedes quieran medir, pero a mí me parece que es bastante completo. Aquí se puede ver, digamos, la parte del cliente, la parte del portfolio management, la parte de estructura y diseño organizacional, la parte de los frameworks de agilidad o el sabor de agilidad que ustedes estén implementando, la parte de cultura y liderazgo y cómo vamos a hacer que esto se permee dentro de la empresa a lo largo del tiempo. Y por supuesto lo que son los radiadores de información con lo que es la tecnología y la agilidad y las métricas. Ahora, las métricas dentro de agilidad, ya esto requiere todo un webinar solo para eso. Hay muchas que se pueden hacer, pero aquí lo importante es que ustedes tengan métricas que no sean por vanidad, sino métricas que en realidad apunten al valor que ustedes ya definieron. ¿Qué valor le estamos dando al cliente? Y a la anatomía del equipo. Ahí es donde trabajamos en el punto de tomar decisiones basadas en datos. ¿Ok? ¿Cuáles datos necesito para tomar las decisiones que yo quiero tomar? No es medir todo por medirlo, es medir lo que en realidad vale la pena medir para yo poder tomar decisiones con respecto a eso. Bueno, en cuanto a cómo medir la agilidad, ya ese es todo un tema también por sí mismo. Entonces, esto es lo que les traía yo, que es como en concreto la síntesis del libro. El libro lo pueden conseguir en Amazon y bueno, cualquier cosa también me pueden escribir y yo estoy a la orden para darles cualquier respuesta a cualquier duda que ustedes puedan tener. Cierro con mi frase que es: trabajemos con amor porque es la fuerza más poderosa del universo, y aquí les quedan mis datos y abrimos a la parte de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Rocío, por esta interesante ponencia. Muchas gracias por tu participación. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas que podéis plantear ya en la plataforma, por favor, id realizando vuestras preguntas cuando queráis. Quisiera aprovechar para invitar a todos los asistentes no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también a participar como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida. Os invitamos a participar como ponentes. Si os interesa nuestra invitación, contactad conmigo en el correo jesus.vazquez@pmi-mat.org. Os lo dejo en el chat, esta información. Voy a ponerlo en el chat. Ahí lo tenéis. Os dejo en el chat junto a mi teléfono, enlace en LinkedIn, donde también os invito a conectar, enlaces a la web del capítulo
y al canal del capítulo en YouTube también. Bueno, vamos ya con el turno de preguntas, a ver si nos van entrando ya las primeras. Bueno, nos dicen que nos comenta Leonardo Alfieri, que es muy bueno el punto de contratar a personas considerando los valores, pero aún así no sigue habiendo un riesgo de que la persona contratada no funcione en el equipo, porque para todo pasó todos los filtros, pero a la hora de trabajar no resultó en lo que se esperaba, y en ese caso se despide rápidamente. ¿O cuál es tu recomendación? Se refiere al problema de que la persona finalmente no acabe encajando en el equipo. ¿Qué Bueno, es recomendarías que hacer ahí en estos casos? hay que ver el tipo de contrato. O sea, si me estás diciendo que es un contrato de 3 meses y que es un producto crítico, pues el plan de acción no puede durar más de 1 o 2 semanas. Si estamos diciendo que estamos hablando de un contrato de 2, 3 años, pues entonces ahí sí puedes hacer un plan de mejora que incluya ciertos ciclos y cierto coaching y cierto crecimiento personal también y de capacidades. Pero con la volatilidad que se está viendo, o al menos que yo veo aquí entre Estados Unidos y Costa Rica, en este lado del mundo, en realidad hay que contratar mucho ya basado en valores. Y por eso las entrevistas por capacidades se han vuelto tan importantes. Porque no tenemos tanto tiempo de generar una academia cuando en realidad el contrato es de muy corto plazo. Sí, nos aclara Leonardo que efectivamente se está refiriendo a proyectos cortos de 3-6 meses. Nos pregunta Alfonso Bucero, bueno, te da las gracias por la presentación y pregunta cuál es tu experiencia en la actitud de las personas de la generación Z. Bueno, es que todas las generaciones han querido cambiar el mundo. Todos los jóvenes siempre han sido rebeldes. Si nos acordamos, los Beatles no se hicieron famosos porque ni tan exitosos por seguir todo lo que decían sus padres. En realidad, todas las generaciones de jóvenes siempre han sido retadores y ojalá que lo sigan siendo así. Ojalá que sigan siendo, en inglés hay una palabra que se dice unapologetic, que es así como irreverentes. Ojalá que sigan siendo así, porque nos hacen cambiar nuestra forma de pensar. Yo soy de la generación millennial, ya estoy raspando los 40, entonces ya uno ya no se puede decir tan jovencito, ya a uno le toca trabajar con los chicos de 20, pero también trabaja con los de 60. Y ese es un fenómeno que está pasando en esta era, que no pasaba antes, porque antes la gente se moría más rápido. Ahora, pues, gracias a la medicina y a los avances, la gente está llegando a más de 100 años y a los 90 todavía están trabajando. Entonces ahí Esperemos es no donde... trabajar hasta los 100, ¿eh? No, o sea, Vivir sí, pero trabajar no. mi mamá tiene 67 años y ella no quiere dejar de trabajar. Y gracias a Dios. Muy bien. Pues muy bien, me parece perfecto, así estará entretenida. Muy bien. Exacto. Bueno, te envían las gracias desde muchas partes del mundo, Panamá, España, y no veo más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, aquí hay una. Dice, sí, sigue Alfonso Bucero preguntando, ¿cómo reaccionan los departamentos de recursos humanos en el proceso de contratación por valor? A ver, en mi experiencia en Estados Unidos, que ya llevo prácticamente 5 años trabajando aquí propiamente, y parte del tiempo que trabajé en Suiza, también ya no existen departamentos de recursos humanos. En Costa Rica, en Latinoamérica, yo sí veo que existen departamentos de recursos humanos, pero lo que estoy viendo que se están moviendo las empresas es a no tener departamentos de recursos humanos. Eso lo tienen subcontratado con otras empresas que son las que les realizan el reclutamiento, todo el trabajo, digamos, propiamente de crecimiento y relaciones personales, todo eso lo realizan otras compañías o se realiza de manera automática mediante sistemas. Y la inteligencia artificial está trabajando mucho en eso. Entonces, todo aquel papeleo, sí.
todo aquel ¿Subcontrata en papeleo. el servicio o lo relega a un sistema automático? ¿Qué peligro tiene eso del sistema automático? Y eso hace que nosotros como gerentes tengamos que asumir mucho de este trabajo. Nos envía Leonardo Comer las gracias desde Argentina. Gustavo Bonalde te da las gracias también y Un saludo. comenta, gracias por la ponencia, respecto a agilidad empresarial no hay un consenso, es altamente interpretable, pero como sabemos un tema complejo siempre es la cultura. ¿Cómo tomas en cuenta ese factor en la guía? Se refiere a la cultura del entorno, vamos, del país donde trabajes. No profundizo mucho en esta guía sobre cultura. Ya te voy a decir por qué. Porque escribí otro libro sobre cultura organizacional Ah, con dos colegas también de PMI. Una es Marisol Marión Landaes, que ella es especialista en estrategia y en la transformación de PMOs a estos centros de excelencia de valor. Esa es su formación, su máximo experiencia. Y con un colega que además era mi socio, y esto me llega al corazón porque acaba de morir, acaba de fallecer hace un mes, que él era doctor en cultura organizacional y trabajamos durante 4 años para poder escribir el libro. El libro se llama OCPMA, es Organizational Cultural Project Management Approach, es enfoque de administración de proyectos basado en la cultura, y el libro ya está publicado y esperamos hacer el lanzamiento en la segunda mitad de este año, considerando también un homenaje a nuestro amigo y colega que acaba de fallecer. Pero igual, si estás interesado en el tema de cultura, lo puedes encontrar en Amazon, ya está disponible. mucha suerte con ese lanzamiento. Voy con una Gracias. última pregunta, porque nos hemos pasado un poquito del tiempo, porque hemos empezado tarde. Enrique Utrilla nos dice, bueno, te da las gracias. Dice, es posible que la visión de la agilidad empresarial debe comenzar con la planificación estratégica de la empresa y que sea sponsorizada por la dirección ejecutiva para que tenga éxito. Es una pregunta. Está preguntando si para que tenga éxito ha de ser sponsorizada por la dirección ejecutiva de la empresa el tema de la agilidad empresarial. ¿Qué Sí, opinas al respecto? totalmente. O sea, es que en realidad nace de cuáles son los productos y cuál es la creación de valor. Y ahí estamos tocando la estrategia. Y a la hora de tocar la estrategia, estamos tocando el ápice estratégico, el nivel más alto de la organización, y de ahí es de donde se desprende toda la agilidad empresarial. Totalmente. Muy bien. Pues nada, solo un último mensaje desde Colombia, Adriana Escobar, que te da también las gracias. Como ves, estamos aquí desde un montón de países. Y nada, Muchas vamos gracias. a, con esta última respuesta, vamos a finalizar. Y bueno, quería dar algunos mensajes para finalizar. Os recuerdo que con la asistencia a este webinar obtendréis una PDU. Quería también dar las gracias a todos los asistentes y a la ponente por transmitirnos su conocimiento en esta excelente ponencia. Rocío, ha sido un placer contar con tu presencia en este webinar. Por último, para final... El placer es para mí. Muchas gracias. Gracias a ti. Por último, para finalizar, quiero deciros que os esperamos a todos en el próximo webinar. En nuestra web tendréis publicados los siguientes. Desde allí podréis inscribiros a los mismos. Saludos, cuidaros, hasta pronto y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.